En este video vamos a asignar materiales a la copa, vamos a ver cómo asignar materiales en Blender y vamos a agregar una iluminación base utilizando un HDR. En el video anterior habíamos modelado esta copa y lo último que hicimos fue agregarle un modificador de tipo Subdivision Surface para suavizar el objeto. Para poder asignar un material a un objeto dentro de Blender tenemos que ir al Material Properties o las propiedades de los materiales. Eso está de este costado. Vamos a encontrar, si selecciono mi objeto, obviamente en modo objeto, vamos a encontrar en esta parte este icono. ¿Sí? Ese iconito, si yo le hago clic, me va a desplegar la vista de materiales, donde me aparece el nombre del objeto que tengo seleccionado. Y en esta zona de acá me va a aparecer el listado de materiales que tiene ese objeto. Dentro de este listado de materiales yo puedo agregar nuevos materiales y cada uno de estos materiales va a estar contenido dentro de un slot. Acá tengo un botón para agregar un nuevo material, entonces vamos a hacer clic en New. Esto lo que va a hacer es que me va a crear un nuevo slot, ¿cierto? El slot 1 con el material llamado material.001. De hecho yo lo puedo renombrar haciendo doble clic acá o acá. Le voy a poner vidrio o glass, ¿sí? Así, presiono Enter. Eh, si yo hago clic acá, me va a agregar otro slot para agregar otro material. No es el caso. Más adelante en el video vamos a agregar otro material, pero de momento no. Vamos a bajar, tenemos el preview del material, si es que lo queramos visualizar. En este caso yo lo voy a dejar oculto. Luego tenemos la opción de Surface, donde vamos a ver un botoncito que por defecto se activa, la opción de Use Nodes, o sea que va a utilizar nodos a la hora de generar el material, porque en realidad dentro de Blender los materiales, el Shader Editor, que es el área de trabajo de los materiales, funciona con nodos. Y debajo tenemos el Surface, donde va a estar asignado el shader que va a hacer uso de este material. En este caso tenemos por defecto creado un nodo, un shader de tipo Principal BSDF. Y debajo vamos a tener todas las propiedades que tiene ese shader, ese material en este caso. Bien, nosotros podemos modificar los atributos desde este costado. No hay ningún problema con eso, pero solemos trabajar siempre en el área de Shader Editor. ¿Para qué? Para modificar el material. Así que vamos a venir acá, vamos a venir a la opción donde dice este Workspace Shading. Hago clic ahí y vamos a darnos cuenta de que en esta zona vamos a contener un viewport con la opción de material activada. Y vamos a ver que en esta zona de acá vamos a encontrar, la zona inferior, vamos a encontrar que podemos visualizar los nodos del shader. De hecho, si me acerco, veo acá que esta área de trabajo justamente se llama Shader Editor. Bien, de este otro costado tenemos un navegador de carpetas y archivos. Desde este otro costado tengo un Image Editor. De hecho, puedo verlo acá, Image Editor. Y finalmente tenemos el panel de jerarquía y las propiedades. Para movernos en el Shader Editor, nosotros vamos a poder usar el botón del medio del mouse para hacer un paneo y scroll para hacer zoom, alejarse o acercarse. Dentro del Shader Editor, nosotros vamos a ver distintos elementos como el tipo que estamos modificando, si estamos modificando el shader de objetos, del mundo o el estilo de línea o line style. Otro aspecto importante es que acá tenemos un checkbox que se llama Use Node, que de hecho vendría a ser el mismo que encontramos acá. Tenemos acá también desplegada el slot en el cual estamos trabajando o visualizando y acá el material que tiene asignado este slot. Cuando ustedes quieran ir a otro material del objeto, tienen que hacer clic acá y seleccionar otro slot, porque de lo contrario, si cambian el material desde acá, van a estar reemplazando el material de ese slot. Así que acá no lo tienen que modificar.
Finalmente, acá podemos agregar distintos nodos, ¿sí? Y herramientas para cada uno de los nodos o selección. Acá vemos que en el Shader Editor esto se compone del nodo del shader. En este caso es un Principal BSDF. Si vemos muy pequeña esta zona, yo puedo llevar el mouse en esta área de trabajo y presionar control espacio y me va a ampliar esa área de trabajo. Entonces acá vemos el nodo Principal BSDF y tenemos el nodo de Material Output. El Material Output tiene que tener conectado el Surface, que es el shader que va a verse en la superficie del objeto. Y finalmente en el nodo de Principal BSDF vamos a contener todos los atributos de este material. Para salir del modo amplio, control espacio de nuevo para salir. En el viewport, entonces, en la vista de material, vamos a poder visualizar, hacer un preview del material o los materiales que tiene él o los objetos en la escena. Entonces, vamos a poder modificar aquí en el Principal BSDF el atributo de Transmission, que es lo que va a decir que va a transmitir la luz para generar esta refracción y va a convertirlo en vidrio. Vemos que ahí efectivamente se puso transparente o algo por el estilo, está como un vidrio pero opaco. Y para quitar esa reflexión opaca, vamos a subir en el shader y vamos a mover el roughness, que es la imperfección del material. Vamos a dejarlo en 0. Entonces roughness 0. Presiono Enter y ahora sí tenemos el vidrio reflectivo totalmente. Si vemos acá el efecto no se ve muy bonito. Esto es porque estamos en el modo de previsualización de material y no estamos usando el render como tal. Para usar el render lo que voy a hacer es ir a un sitio web que se llama Polyhaven para descargar un HDRI. Aquí estoy dentro del sitio web polyhaven.com. Acá en Assets tengo HDRIs y puedo descargar alguno. Voy a seleccionar Studio y voy a seleccionar uno de estos de acá. En este caso voy a descargar este de aquí, Christmas Photo Studio. ¿Sí? Hago clic, tengo un HDR que es de tipo X rectangular o lat long, de latitud y longitud, y vamos a seleccionar 4K, XR y descargar. Puede ser HDR igual, ¿sí? Fíjense que varía el peso. Vamos a descargarlo. Una vez que está descargado, voy a venir para acá y vamos a utilizar ese archivo. Voy a venir a Blender y vamos a venir a las opciones del mundo, World Properties. Dentro de World Properties vamos a poder visualizar acá el surface del mundo. Y en este caso el surface es de tipo background. Y el background yo lo puedo modificar en este caso el atributo de color. Pero fíjense que acá dice use nodes, o sea que yo también puedo usar los nodos. De hecho, si estoy en el panel de World y tengo use nodes, acá estando en el workspace de shading, tengo esta área de trabajo de shader editor y yo puedo acceder ahora al mundo. Entonces, si yo me alejo con el scroll, voy a poder visualizar justamente el nodo de background, que es el que aparece aquí, ¿cierto? El atributo de color y strength que también aparecen acá. Entonces, desde aquí yo puedo agregar una imagen. Voy a hacer clic en Add o Shift A. Voy a venir a Texture y voy a seleccionar Environment Texture. Es súper importante que sea Environment Texture y no Image Texture. Environment Texture. Ahí. Voy a hacer clic acá en Open. Voy a seleccionar la ruta y voy a seleccionar mi HDRI. Open Image. Voy a conectar la salida del color a la entrada de color del background y con eso ya tengo el HDRI listo. ¿Cómo puedo visualizarlo? Para poder visualizarlo, lo primero que tengo que hacer es cambiar el Render Engine
El render engine lo puedo cambiar desde el render properties, que está acá. Por defecto Blender viene con Eevee activado. Yo voy a querer usar Cycles, así que voy a hacer clic acá y voy a seleccionar Cycles. Voy a seleccionar el device, que me use solamente la GPU, no el CPU. GPU device. Y finalmente voy a bajar los samples de el viewport a 100. Pero todavía se ve igual acá. Eso se ve igual porque yo tengo que activar el render aquí, el render del viewport. Entonces si hago clic ahí y esperamos, vamos a ver nuestra copita de vidrio con el HDRI ya puesto. Si vemos, acá nos fijamos que tenemos un borde naranjo, que es porque estoy en el viewport y tengo el objeto seleccionado. Para ocultarlo, yo puedo quitar el overlays. Acá. De esa manera yo puedo ver la copa mucho más fácil. Bien. Ahí tenemos nuestra copita de vidrio. Si yo quisiera agregar otro material a esta copa, por ejemplo, fíjense que acá yo puedo pausar el render o ponerle play de nuevo y puedo volver al modo sólido. Y también puedo volver al modo material. Si yo quiero asignar otro material a la copa, lo que tengo que hacer acá es, bueno, si yo selecciono el objeto, fíjense que no se ve el borde. Eso es porque tengo que volver acá y activar el overlays. Voy a poder asignar un material adicional a este objeto. ¿Cómo es eso? Porque cuando uno asigna un material, nosotros estamos asignándole el material a la cara, en este caso de este objeto. Entonces, bueno, la cara se compone de vértices, por tanto, si selecciono una cara, se va a asignar a esa cara el material. Entonces, voy a ir al modo edición, edit mode, y el modo caras, o presionen la tecla 3. Voy a hacer clic acá, ahí, y vamos a hacer que todo este borde sea de otro color. Entonces, con Shift presionado, Alt, clic, clic, clic. Con eso estoy seleccionando todo el face loop. Voy a acercar acá. Fíjense que aquí nos cuesta ver un poquito los edges, ¿no? Eso es porque tengo el Subdivision Surface activo. Entonces lo que yo puedo hacer es volver al modo objeto. O bueno, de lo contrario tampoco es tan necesario. Puedo venir al Modify Properties. Y puedo bajar el Levels Viewport a 0. ¿Ven? Entonces de esa manera es mucho más fácil de visualizar los edges. Entonces vamos a seleccionar ese y ese de acá. Entonces ahí tengo todo ese borde seleccionado. A este borde le voy a asignar otro material. Voy a venir a mi shader editor. Voy a volver a hacer el switch a objeto porque yo quiero modificar el shader de un objeto. Y vamos a venir al material properties. Dentro del material properties que está acá, voy a subir y voy a venir a crear otro slot. Voy a hacer clic en Add Material Slot, en este signo más. Se me creó un nuevo slot y ahora voy a asignar con este botón que se llama Assign. Vamos a asignar la selección que tengo, ¿sí? Le vamos a asignar este slot. O sea, el material que esté en este slot se lo estamos asignando a nuestra selección, a estas caras, con Assign. Voy a hacer clic en New para agregar un nuevo material dentro de este slot. Y le vamos a cambiar el nombre, Border, por ejemplo. Bien, vamos a venir acá. Y fíjense que como tengo seleccionado este slot en el Material Properties, acá me aparece seleccionado. O también puedo hacer el switch desde slot 1 o slot 2. Bien, vamos a venir aquí y vamos a cambiarle el color. Vamos a poner un color más o menos de oro. Un gold. Vámonos ahí. Ahí voy a hacer que sea metálico y que no tenga roughness o muy poquito. Vuelvo al modo objeto y ahora tengo ese material ahí asignado. ¿Ven?
Voy a volver al panel de modificadores. Voy a aumentar el Subdivision Surface a 2. Y ya tengo esa copa. Voy a guardar el archivo y voy a tirar render desde aquí. Y ya tenemos nuestra copa con esos dos materiales asignados. Puedo quitar el overlay o hacer clic afuera para deseleccionar. Tenemos las reflexiones y la copa ya lista. Bueno, espero que les sirva. Saludos.